Muy buenos días, mis amigos hermanos de 3AM Radio Adventista Online. Un grato placer para mí, quien les habla, Luis Corsino, llegar hasta ustedes en este momento para traerles un episodio más de su programa Tras la Verdad Bíblica. Un programa donde estudiamos a profundidad la palabra de Dios, renglón tras renglón, precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, hablando siempre de acuerdo a la ley y al testimonio. Y si no hablamos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Bien, en esta ocasión, el tema que nos ocupa es un tema que ha sido, que es y que será dentro del ambiente cristiano, sobre todo, bien controversial. Y me refiero al asunto de transgénero y la comunidad LGBTQ+. Es un tema que dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es bien espinoso. Diría que dentro de todas las denominaciones, el último bastión que permanece de pie en cuanto al pensamiento bíblico, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creemos en que el Señor ama a todo el mundo, independientemente de su condición social, política, racial o sexual. El Señor ama a todas las personas. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener en claro de entrada. Es que el Señor no soporta el pecado. Delante de su presencia no soporta el pecado. Así como robar es un pecado, la idolatría es un pecado, la fornicación es un pecado, la homosexualidad y todo lo que implica, todo ese abanico de espectro y todos los títulos que le quieran poner, es un pecado para el Señor. Por lo tanto, si el ladrón no entra al cielo, si el fornicario no entra al cielo, si el adúltero no entra al cielo, el homosexual y todo lo que implican no van a entrar al cielo a menos que se arrepientan y hagan lo que dijo el Señor, no pecar más. Pero veamos el caso, antes de llegar a una conclusión y un análisis profundo de ese tema, veamos el caso de este pastor. Sasha Gonchevik es el primer adventista pastor declarado bisexual y que aún mantiene sus credenciales como pastor adventista y que está dirigiendo en la Iglesia Adventista. Por eso es la gran controversia, porque la conferencia intereuropea a la cual pertenece la división intereuropea a la cual pertenece la conferencia de Hanse en el norte de Alemania le sostiene todavía y apoya todavía al pastor Sasha Gonchevik como ministro de la Iglesia. En pocas palabras, al pastor no se le ha retirado sus credenciales como pastor, habiéndose declarado abiertamente bisexual. Ese es el pastor y esa imagen que ustedes están viendo allí, pues representa su salida del closet. El pastor Gonchevik a la izquierda y en el centro hay unos pies en donde representa el estado en que él estaba, ocultando lo que él era en su mano, a su lado derecho. En esa parte donde está la media con los colores, él estaba ocultando, duró mucho tiempo ocultando esos colores en su vida. Ahora él lo destapa, él lo descubre, él sale del closet y muestra sus colores. Eso es lo que quiere decir esa foto que está allí, que sale en la revista Adventist Today. Es una publicación de la revista Adventist Today donde hablan acerca del caso del pastor Sasha Gonchevik y su salida del closet como pastor bisexual. La carta está en inglés, o sea, el documento está en inglés, pero yo lo he traducido. En la traducción vamos a ver algunos detalles sobre este pastor. En la iglesia está claro, de acuerdo a las declaraciones del 2017, que la iglesia adventista, dentro de su feligresía, no vamos a decir, no es que no acepta, sino que no incluye a una persona que se mantenga en un estado de pecado. Y como el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que se quiera de ese tipo es pecado y es abominación para el Señor, pues entonces una persona con esa condición no puede ser líder de la iglesia. Puede asistir a la iglesia, puede escuchar los temas de la iglesia, pero al bautizarse entonces tendría que abandonar los pecados y no pecar más.
Pero este señor, como dije aquí y en esta carta que está traducida, vamos a analizarla. Es un poco larga, pero vamos a ir de manera rápida y vamos a buscar los puntos específicos que yo quiero que tratemos. De acuerdo a esta documentación, el día 7 de enero, para el año nuevo del 2023, este pastor da un sermón. El sermón es titulado igual que el lema de la conferencia. El lema de la conferencia es el Dios que me ve, o tú eres el Dios que me ve, o un Dios que me ve. Él aprovecha y toma ese título para hacer su sermón, titulado Tú eres un Dios que me ve. En su sermón, que está traducido al inglés, Gonseby cuenta la historia de Agar y su lucha mientras es rechazada por la sociedad, diciendo la sociedad, refiriéndose a Abraham y a Sara, en este caso específicamente a Sara. Y huye como minoría, solo que Dios la detiene y le hace preguntas profundas sobre su camino, o sea, su vida y su identidad. Dice él que Dios le pide que regrese a un ambiente social incómodo e insostenible, pero le promete bendiciones y su apoyo. Ella responde diciendo, he visto a aquel que me ve. Bien, aquellos que han leído la historia de Abraham, su lucha para poder tener un hijo, saben que Sara no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos y tenía una edad avanzada, Sara quiso ayudar a Abraham y le busca a su concubina Agar. Su concubina no, su sierva Agar. Era una persona que le servía a Sara. Era la costumbre de la época. Así que Sara le entrega a Agar a Abraham para que a través de ella, entonces, ella pudiera tener descendencia. Sucede que cuando Agar sale embarazada, pues ella comienza a burlarse de Sara. Comienza a menospreciar a Sara y a tratar a Sara en una forma despectiva, pudiéramos decir. A lo que Sara se queja con Abraham y Abraham le dice, ella está en tu mano, haz lo que tú quieras. Sara comienza a someter a la sierva Agar. Pero ¿por qué la somete? Según dice la palabra, la traducción dice afligirla, pero la aflicción era que Sara entonces ejercía un mayor control sobre Agar y la mantenía ocupada. La palabra realmente tiene que ver con ocupación. La mantenía ocupada porque el orgullo de Agar se había ido al cielo, porque ahora estaba embarazada de Abraham. Iba a tener un hijo de Abraham, que era el hijo de la promesa según Sara. Entonces, eso a ella la puso en este nivel y veía a Sara en este nivel. Por eso cuando Sara se queja delante de Abraham, Abraham le dice, no, esa es tu sierva, resuelve tú. Ahora Sara agarra, se va más arriba y la pone a ella aquí abajo a doblegarla. Agar con su orgullo no soporta más y dice, yo me largo de aquí. Se va al desierto y ahí está a punto de morir hasta que se encuentra con el Señor. El Señor le dice, no, devuélvete y sométete a Sara, yo te voy a bendecir. No como el pastor está haciendo su hermenéutica aquí, en donde dice que él la mandó a un ambiente insostenible, porque antes de ella salir embarazada, ese ambiente para ella no era insostenible, era su hogar y era tratada como una sierva, pero como una parte de la familia. Conociendo a Abraham, todos sus siervos eran parte de él. Por lo tanto, Agar no era tratada como una esclava cualquiera, como una sierva cualquiera. El problema estuvo cuando ella salió embarazada y quiso irse por encima de Sara. Ahora Sara la somete a ella y ella no se somete a Sara y por eso se va. El Señor ve lo que está pasando y va en auxilio de Agar y le promete a Agar bendiciones y un pueblo numeroso a través de Ismael. Y ella vuelve otra vez donde Sara, pero no es a un ambiente insostenible. Claro, ya en esta ocasión iba a ser algo insostenible porque vemos las consecuencias más luego. Ahora ya no es Agar quien comienza a burlarse de Sara, sino es Ismael que comienza a burlarse de Isaac. Y el Señor dice, ok, aquí hay que dividir estas dos gentes, porque se van a terminar matando. Pero no es como el pastor Sasha Gonseby está planteándolo en esa ocasión como una minoría que es rechazada, porque él aprovecha el tema para introducirse él como
parte de una minoría que es rechazada dentro del pueblo de Dios por su condición. El Señor en ningún momento, como Él dice ahí en su sermón, en ningún momento le cuestiona a ella acerca de su identidad. En ningún momento le cuestiona a Agar acerca de su identidad. Pueden leerse el capítulo 16 de Génesis y el capítulo 26 de 20 de Génesis, donde habla más adelante acerca del problema de Isaac a Ismael. Pero ella dice que le hace preguntas profundas sobre su camino, o sea, sobre su vida y sobre su identidad. El Señor jamás le pregunta ni cuestiona a Agar acerca de su identidad, porque Él sabe quién es Agar. Cuando Él dice, Agar necesita un lugar seguro. Sin ese abogado, o sea, sin el Señor, sin el Dios que la ve, probablemente no habría regresado. Y él ahora se introduce y dice, yo también necesito un lugar seguro, porque lo que está preparando es el terreno en la mente de las personas, de los hermanos que están allí, para poder introducir lo que él realmente es y lo que él realmente quiere. Dice, yo también necesito un lugar seguro. Yo soy Agar, ustedes son Sara. Aquí la víctima soy yo, no Sara. Y eso es lo que está presentando cuando Pablo dice que la víctima era Sara, no Agar, y que la de la promesa era Sara, no Agar. Dice, yo necesito un lugar seguro y no sé si tengo uno. Tú eres un Dios que me ve. Siempre podía ser abierto con Él. Ahora quiero confiarles, y ahora es donde viene Él, quiero confiarles algo muy importante para mí. Soy bisexual. Eso significa que puedo enamorarme tanto de mujeres como de hombres. ¡Wow! Es una psicología dentro de la religión. Una combinación que es mortal para muchas personas. Lavarle la mente primero, acondicionar la mente primero, para entonces venir con la introducción de su tema y que todo el mundo se quede tranquilo y hasta digan amén. Y eso es lo que hizo el pastor Sasha Goncevic en ese sermón de ese día. Un sermón muy emotivo en donde él llora. Pueden ver el video en YouTube y etcétera, etcétera. Dice aquí, sigue diciendo el documento, a lo largo de su sermón, Goncevic comparte que está agradecido por el apoyo de sus amigos y familiares, que ha entendido, escuchen bien esta parte para que ustedes vean hasta dónde hemos llegado, que ha entendido que su ser, o sea, lo que él es, no es un pecado, porque no podemos elegir nuestra orientación e identidad sexual. Yo no sé hasta dónde le han lavado el cerebro a usted, amigo, mi hermano que está viendo este video, pero el asunto es que nosotros no elegimos orientación sexual. Nosotros nacemos con nuestra sexualidad. De nacimiento nacemos nosotros con esa sexualidad. Vienen nuestros genes. No hay manera de cambiar los genes, hermano. Hay una sincronización entre el cerebro y el cuerpo. El cerebro nunca le va a decir al cuerpo, tú eres hembra cuando es varón, porque todos los órganos están conectados al cerebro. Y el cerebro sabe qué es lo que hay en todos nuestros órganos, cómo funcionan las hormonas, cómo se segregan. Y el cerebro funciona perfectamente bien. Manda las hormonas que tiene que mandar cuando son varones, manda las hormonas que tiene que mandar cuando son hembras. Y nacen los genitales, y nace el cuerpo, nace la estructura. Entonces, dice, no podemos elegir nuestra orientación e identidad sexual. ¿Quién ha dicho esa caballá? Que eso es una mentira que han querido venir vendiéndole a la iglesia y a los hermanos de la iglesia. Me gustaría seguir, dice él en ese tema, trabajando en Grindr para asegurarme de que nosotros, o sea, los gays, los lesbianos, los lesbianas, los trans, los queer, los etcétera, etcétera, también veamos a las personas como Dios nos ve, que somos un lugar seguro para personas con tipo de desafío, con todo tipo de desafío, para las personas que no comparten todo por medio de ser juzgados, rechazados o enviados al desierto. Creo en un Dios que es diferente, dice él. No sé en qué sentido él ve que Dios es diferente, porque si hay algo que Dios dice en su palabra es que Dios no cambia y es el mismo de Génesis y es el mismo de Apocalipsis y será el mismo al final de la historia y no va a cambiar. Y él cuando él dice una cosa, eso es. Y él dijo,
no te echarás con varón como con mujer, ni te echarás con mujer como con varón, porque es abominación para el Señor. Los afeminados, dice en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. Entonces, él le sigue diciendo, creo en un Dios que es diferente de lo que pensamos que es. Él puede ver de manera diferente a nosotros. Claro que sí, Él es Dios, va a ver de manera diferente a nosotros. Va a sentir de manera diferente a nosotros. Va a esperar de manera diferente a nosotros y también va a creer de manera diferente a nosotros porque Él es Dios. Pero él sigue diciendo, precisamente por eso es bueno que aprendamos de Él a ver a las personas diferentes. Él quiere que nosotros podamos o que los hermanos de la iglesia puedan obtener una nueva perspectiva de Él. El uno para el otro, sabiendo que pertenecemos juntos y no tenemos que estar en contra del otro. Incluso si vemos y creemos las cosas de manera diferente. Él está hablando prácticamente de su vida personal, cómo él quiere que la iglesia lo trate y cómo él quiere aprovechar, según lo que él dice, esa plataforma para atraer a otros en su misma condición e introducirlo a la iglesia. Miren, yo soy de los que dicen, si nosotros dentro de la iglesia aceptamos a una persona transgénero, vamos a decir así, para abarcar a todo el mundo, una persona transgénero, lesbiana, homosexual, lo que quiera, y la aceptamos en su condición actual y que permanezca en su condición actual, a mí habría que aceptarme con mi condición de adúltero. Yo me considero adúltero. Soy una persona, vamos a decir, soy una persona infiel atrapado en un cuerpo de una persona fiel. Pudiera decir, no, yo soy infiel, yo no elegí ser infiel, pero lo soy. Entonces, a mí no me pueden venir a decir en la iglesia que yo estoy mal ni que eso es pecado porque yo no elegí ser infiel, simplemente yo soy infiel. ¿Entienden? Entonces, eso es algo muy tonto. El ladrón pudiera decir lo mismo también. Sigue diciendo aquí, como equipo de la conferencia, o sea, la conferencia general, la conferencia general no, la conferencia de Hanse, ellos, al saber la noticia de Gonsevik en el 2022, dice a mediados de 2022, ellos entonces comenzaron a estudiar el asunto, pero ¿qué dice? Vieron que no había una póliza. Oigan bien esto. No había una póliza dentro de la iglesia que le prohibiera al pastor Gonsevik o que, vamos a decir, que la iglesia se viera forzada a quitarle las credenciales porque él no había violado ninguna de sus políticas. ¿Qué me está diciendo eso? Nosotros tenemos lo que son las políticas de la iglesia dentro de la corporación adventista, la política de conducta de la iglesia la estamos poniendo por encima de las normas y las doctrinas adventistas del séptimo día. Eso es lo que está diciendo allí la conferencia de Hanse. Ellos involucraron la misión de la conferencia de Hanse, involucraron la misión de Ethic Co. para reunirse y hablar sobre el asunto. Y dice que en octubre y diciembre del 2022 hubo una recomendación para permanecer como pastor. Y ahí lo dice. Hubo una recomendación para permanecer como un pastor, pero la decisión final la tomaría el consejo el 19 de marzo del 2023. Pero ¿qué pasa? Que la conferencia determinó que no había nada. Que la orientación sexual de una persona, según lo que dice esa parte en amarillo, eso es lo que dice. Voy a leer el párrafo completo. Dice, queremos una iglesia, introduce la conferencia de Hanse. Queremos una iglesia donde las personas queer no tengan miedo a las consecuencias negativas y puedan vivir sin el secretismo y la soledad, lo cual no es bueno para ningún alma y no puede ser un reclamo del evangelio. Como equipo de la conferencia Hanse, es importante para nosotros recordar que la orientación sexual de una persona no debe ser objeto de desventaja o incluso de discriminación. Y en eso estamos de acuerdo. No podemos nosotros discriminar a nadie por asunto de orientación sexual. No.
Yo estoy de acuerdo con eso. La discriminación es una de las cualidades que el Señor dice que no debe tener un cristiano, porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces, nosotros no deberíamos de hacer acepción de personas, porque entonces no habría nadie en la iglesia. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Un homosexual puede venir a la iglesia y no es discriminado por ser homosexual. El problema es que ellos quieren seguir teniendo sus relaciones homosexuales, siendo miembros de las iglesias, siendo dirigentes de las iglesias, siendo pastores de la iglesia. Dice, sigue diciendo debajo de la letra amarilla, sin embargo, la congregación local y la iglesia libre tienen el derecho de esperar de cada pastor certificado que la ética sexual de derecho bíblicamente responsable sea representada y ejemplificada responsablemente. Por lo tanto, dice, el hermano Gonchevik ha expresado el deseo de que el próximo Consejo Ordinario del 19 de marzo del 2023 decida si su certificación seguirá existiendo. Entonces, les deseamos a todas las más ricas bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que en esta parte de aquí dice que la conferencia se reunió y estos son los puntos que ellos trataron acerca del pastor Gonchevik. Dice, se reunieron en base a la recomendación del Comité de Ética que ha recibido opiniones sobre este caso de miembros individuales de la comunidad e iglesia de toda Alemania y un poco más allá, que al final llegaron a la conclusión de ambos lados del problema. Primero, dice que también era evidente que todavía existe la necesidad de un espacio seguro para las personas afectadas porque algunas presentaciones y comentarios mostraron una falta de experiencia, una falta de caridad de cristiana y una falta de esencia básica. Hasta ahí estamos de acuerdo. Todo está bien hasta en ese punto. Ahora, otra de las cosas fue que sentían que los pastores debían rendir cuentas y habían discutido el tema de manera confidencial con el pastor Gonchevik en profundidad. Hasta ahí todo bien. Ahora, el problema viene aquí. Que una discusión exhaustiva había demostrado que no hay razón en este momento para retirar la certificación de Sasha Gonchevik. O sea, como le decía, ellos ponen la política de la iglesia, de ética de la iglesia, por encima de lo que son los mandamientos y los estatutos que el Señor ha dado en su palabra. Por eso dicen, en un estudio o una discusión exhaustiva, se había demostrado que no hay razón en este momento para nosotros desfraternizar al pastor Gonchevik. Sigo. Que Gonchevik no había cometido una falta disciplinaria que le impidiera continuar ejerciendo el ministerio pastoral. Ser homosexual, ser bisexual, ser lesbiana, ser trans, ser queer, ser lo que sea, no es una falta disciplinaria que impida que él siga siendo pastor. Porque la disciplina a la iglesia es mayor que la obediencia al Señor. Y a pesar de una denuncia anterior, fíjense, ya había algo, una base, un antecedente, en el 2022, el retiro de la certificación fue el último recurso de acción disciplinaria y sus acciones no ameritaron esta decisión. Ya había un antecedente con el pastor. ¿Qué pasó? No sé, no explica qué pasó con el pastor, pero ya en el 2022 la conferencia de Hansen sabía el problema del pastor Gonchevik, de que tenía esa situación personal. No fue que él solamente fue y se confesó delante de ellos y le dijo lo que él era. Ya había un antecedente desde el año anterior, pero ellos dicen no había razón que ameritaran que se fraternizara al pastor. Sigue diciendo que la conferencia reconozca que algunos estarán entusiasmados con la idea y con la respuesta y algunos estarán en desacuerdo, pero piden expresamente oración y simpatía. Al final, ellos lo que hicieron fue, como hizo Pilato, nos lavamos la mano y no tenemos nada que ver en este asunto. Las políticas de la iglesia no impiden que un pastor tenga una orientación diferente a lo que dice la Biblia. Mientras no esté en conflicto con los principios de la iglesia, con las éticas de la iglesia, no hay problema. Puede seguir siendo ministro de la iglesia. Ahora, pero ¿qué pasa con los principios de Dios, con los principios divinos, con lo que dice la Biblia? ¿Estamos siguiendo lo que dice la Biblia? No, claro que no.
Y esa carta lo demuestra, ese documento lo demuestra, que no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra, que ponemos por encima los principios de la iglesia, las éticas de la iglesia como profesional y como empleado de iglesia. Porque una cosa es políticas de empleado, porque él es un empleado de la conferencia, pero la conferencia tiene su política de disciplina. Ahora, hermano, no nos podemos perder en esa parte, no podemos poner las políticas disciplinarias de la ética profesional por encima de los principios divinos, porque entonces estamos echando por el suelo todo lo que nosotros creemos y todo lo que hemos predicado, todo lo que hemos venido predicando a lo largo de 150 o más de 150 años. Ahora, pero el asunto no se queda ahí. Después que él sale del closet, da su sermón, la iglesia lo acepta, la conferencia lo acepta, la Adventist Today hace una entrevista al pastor y le hace estas preguntas al pastor. ¿Cómo te sientes ahora que has compartido más sobre tu identidad? O sea, vamos a entrevistar a alguien que hizo algo, tú sabes, sobresaliente y que tenemos que llevarlo. Estamos como la gente de estos programas de blog, de rapero, de gente de urbano, que alguien hace un disparate allá afuera. Y esa es la persona que queremos traer a nuestro programa porque el morbo de allá afuera nos da likes, nos da view. Entonces, mucha gente quiere ver qué fue lo que hizo. Entonces, el Adventist Today agarra, al igual que Spectrum, y comienzan a traer a esa gente, a entrevistarlo y hacerlo ver delante de la vista de los hermanos como las víctimas. No como alguien que está violentando un mandamiento de Dios, sino alguien que está siendo víctima de los abusos de la iglesia. Como dijo la doctora Folsom, como está diciendo él, y como dijo la pastora Alicia Johnston, que ese es otro tema que vamos a tocar luego. La pastora Alicia Johnston, que también hizo lo mismo que el pastor Goncheby. Y ustedes pueden buscarla en YouTube. Pueden buscar su documento. Alicia Johnston. Solo que ella entregó sus credenciales porque no quería ninguna relación con la iglesia y se fue. Y hace como había un programa allá en Dominicana, hizo un cambio radical a su figura. De una figura femenina, angelical, preciosa, a una figura amachada, pelo corto, tú sabes, con un estilo así, todo macho, todo él, porque ese era lo que ella tenía dentro. Pero eso vamos a hablar luego. Entonces, la revista Adventist Today comienza, ¿cuál es la reacción de los miembros? Oh, claro, los miembros lo apoyaron porque ya tenían la mente calcomida, como diríamos nosotros en buen dominicano, ya tenían la mente con el cerebro lavado. ¿Cuánto tiempo has sido pastor? Por 13 años y medio, dice él, he sido pastor dentro de la iglesia. ¿Cuánto tiempo hace que conociste de tu propia identidad? Dice, yo sé que soy gay desde los 14 años. Que soy bisexual de los 14 años y a los 16 me bauticé y he vivido con todo eso y decidí ser pastor porque yo quería dentro del ministerio crear una plataforma para que otros como yo puedan venir y puedan ser parte de eso. Hay otra carta que también emite la comunidad Kinship. La comunidad Kinship es la comunidad que acoge básicamente a los ex-adventistas que son que se declaran y salen del closet en todos los aspectos de ese mundo LGBTQ. Y aquí está la declaración de la gente de Kinship. Consideramos que su abierto rechazo a la posición oficial de la Iglesia Mundial lo descalifica para el ministerio pastoral. La administración de la Unión Europea trabaja con la conferencia hanseática en estrecha consulta con la Unión de Alemania del Norte para abordar este tema y considerar el estado de sus credenciales. Y ellos declaran allí, la gente de Kinship dicen que la iglesia adventista, como lo dijo la doctora Folsom basándose en su conocimiento científico de la endocrinología, dice que la iglesia no tiene la capacidad científica, conocimiento académico para tratar ese tema. Ahora,
la comunidad Kinchi dice que tienen una mente estrecha, una mentalidad estrecha y no pueden comprender que la comunidad LGBTQ, aparte de ser diferentes, son personas y eso se reconoce. Para ir concluyendo en este tema, la verdad es que nosotros, y yo digo nosotros los adventistas del séptimo día, aunque no represento a la iglesia como corporación, yo represento a Luis Corsino como un ministerio dentro de 3AM Radio Adventista Online. Y esta es la posición mía con respecto a los transgéneros y a todo ese espectro de calificativos que existen para ese tipo de personas. Y de acuerdo a lo que hizo el pastor. ¿Cuáles son las conclusiones? Miren, cuando nosotros leemos la Biblia bajo la influencia del Espíritu Santo, dice que la interpretación bíblica no es humana, no debe ser humana, no debe ser lo que yo digo, sino que el Espíritu Santo es quien interpreta la palabra y nosotros somos sus canales. Cuando yo leo en la Biblia y en el tema anterior, en el video anterior que yo hablo acerca de eso y doy algunas citas, la Biblia en todo momento condena el hecho de que una persona viva con otra de su propio sexo, varón o hembra, no importa cuál. Pero no solamente eso, sino que ahora hay un espectro mucho mayor. Están los trans, los inter, los pan, los queer, los drag y una serie de títulos que la gente, yo entiendo que está perdiendo la cabeza. Pero el problema no es ese, porque yo sé que todos luchamos con algo. Usted, mi hermano que está viendo, usted está luchando con algo. Por eso usted vino al Señor, porque sabe que tiene algo que tiene que cambiar, porque tiene que arrepentirse de algo. Y aún así, cuando usted entienda que no tiene que arrepentirse de nada, por lo menos tiene que reconocer al Señor Jesucristo y seguir sus palabras. Ahora bien, todos luchamos con algo y al luchar caemos, pero nos levantamos. Yo no veo, en lo personal, Luis Corsino, yo no veo la diferencia entre una de estas personas que tienen su disforia, vamos a llamarlo así, disforia de género, con una persona que tenga problemas de adicción a las drogas. La adicción a la droga es una enfermedad, es un problema que él tiene que superar, al igual que la disforia de género. Es una enfermedad, es un problema que él tiene que superar. Claro, van a haber caídas, van a haber subidas, pero debe luchar con eso. Una persona con adicción a las drogas llega a la iglesia y la iglesia va a trabajar orando, estudiando, ministrando, haciendo todo lo posible para que él deje la droga porque le es dañino a su cuerpo. Y el Señor quiere un cuerpo que sea limpio, que sea el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, él debe abandonar las drogas, no seguir en las drogas. El que está en la disforia sexual, está confundido en ese sentido, tiene que trabajar en eso, hermano. Pero no puede venir a la iglesia y permanecer en ese estado. Tiene que venir a la iglesia y ser transformado. Si no hay una transformación, si no hay un abandono de la vida anterior, entonces lamentablemente no puede ser una persona que permanezca en la iglesia, no se va a sentir cómodo, no porque la iglesia, los hermanos lo rechacen, es porque toda la teología está basado en eso. Ese es el problema. Toda la teología, toda la Biblia está basado en eso. En el principio, varón y hembra los creó. Nada más. Punto. Jesucristo no habla ni a favor ni en contra del homosexualismo. Claro que no. Pero afirma la heterosexualidad como los principios que él estableció al principio. Es cierto lo que dicen los homosexuales. El Señor no habla en contra de los homosexuales. El Señor no habla a favor de los homosexuales. Pero el Señor sí hace algo y es que Él rectifica lo que al principio había. En el principio, dice Él, no era así. No se daban divorcios, nada de esas cosas. Pero también dice, varón y hembra los creó. Dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay manera de que eso suceda entre personas del mismo sexo. Jesucristo fue categórico.
Él afirmó el matrimonio. Él le puso un sello al matrimonio heterosexual, diciendo, esto es lo que yo apruebo. Hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y el Señor va a bendecir esa unión dándole descendencia. No hay otra manera, mi hermano. No es asunto de homofobia. Es asunto de principios bíblicos que lamentablemente la mente distorsionada no va a comprender. Mientras ellos estén en ese mundo, no van a comprender y van a ver a uno como que uno es homofóbico. Me baso en lo que dice la palabra de Dios, bibliocéntrico. Como dije al principio, renglón tras renglón, precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá. El que no habla conforme a lo que dice la palabra de Dios es porque no le ha amanecido. Dios le bendiga, mi hermano, y espero que al reflexionar sobre esto, vamos a tratar un último tema sobre esto y es sobre sobre la pastora Alicia Johnston en nuestro próximo video. Así que espero que puedan seguirme, que puedan hacer el like, que puedan compartir estos mensajes. El Señor los bendiga.